Bueno, es que ricasco, Miriam. Creo que hemos completado bien el mural. Si hace falta completar algún otro por aquí por el Artium, aquí nos tenéis a la brigada, que somos perfectamente capaces. Ya habéis visto. Bueno, egun on guztioi, yo soy Arantxa, soy la encargada de dar el relevo durante unos minutos a Miriam para que descanse y de llevar y moderar, como ha dicho, esta parte pues, más distendida, ¿no?, de la jornada de esta mañana, en la que el objetivo es, si bien Soraya nos ha puesto un marco muy bueno de esa reflexión que se ha consensuado y ese posicionamiento común que se ha hecho en Sareen Sarea, además de la construcción y puesta en común de un montón de contribuciones y medidas que se propone necesario implementar, queríamos ahora acercaros con detalle algunas cuestiones que nos parecían de mayor interés. O sea, sí que la cosa tiene un poco trampa porque les voy a preguntar por esas cuestiones en concreto que nos han parecido que tienen más interés. Pero os voy a presentar, antes de empezar con ello, quiénes son las personas que me acompañan y que os van a contar estas cositas relativas al documento. Voy a empezar por el fondo. Al fondo tengo a Arantxa Hacha, directora de UNESCO Etxea, Centro UNESCO País Vasco, miembro del grupo ODS de la Coordinadora de ONGs de Euskadi, de la Comisión ODS de Sareen Sarea y del grupo motor de Futuro en Común, que es Plataforma Estatal por una Agenda 2030 transformadora. Bienvenida, Arantxa. Luego, a su lado, tenemos a Mari José Cano, directora de Salud Mental Euskadi y miembro de la Junta Directiva y de la Comisión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Tercer Sector Social de Sareen Sarea. Bienvenida, Mari José. Y aquí a mi lado tengo a Carlos Ascunce Elizaga, del equipo de coordinación de REAS Euskadi, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y miembro de la Junta Directiva y de la Comisión de los ODS y Tercer Sector Social de Sareen Sarea, junto con Mari José. Bienvenido, Carlos. Bueno, pues ahora sí que les empiezo a hacer esas preguntas. Aviso que vamos a hacer unos cuantos spoilers del documento que entiendo que vais a leer en pocos días. O sea que... Mari José, a ver, mira, antes de entrar al documento, Soraya nos ha hablado también del proceso que se ha seguido en el seno de Sareen Sarea para la construcción del documento, el proceso de reflexión. Yo sé que no todas las redes os acercabais a este proceso desde el mismo punto de partida. Entonces, me gustaría que nos hablaras de qué ha supuesto este proceso para las entidades miembro y desde vuestra experiencia, por ejemplo, de Salud Mental Euskadi, vuestra red, ¿qué es lo cómo os ha parecido, qué habéis experimentado? Bueno, pues como nos ha contado Soraya, lo que hemos hecho en Sareen Sarea ha sido una reflexión compartida sobre los ODS, sobre la agenda. Hay que tener en cuenta que somos un sector heterogéneo, diverso, donde hay redes que tienen que ver con las familias numerosas, con la discapacidad, con la inclusión, con la economía social, con el empleo, etcétera, ¿no? O sea, espero no olvidarme a ninguna. Y bueno, pues lo que hemos hecho es una reflexión compartida y, como bien dices, Arantxa, las velocidades eran diferentes entre las redes. Había redes que ya tenían un proceso de reflexión previo, realizado, y había otras redes que nos acercábamos por primera vez a ese proceso de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, había que aunar esas dos velocidades. Sí hay que decir que lo que es en el documento fundamental que ha presentado Soraya, pues ha sido muy fácil el consenso, porque claro, nos une la acción que tiene como tal el tercer sector y entonces en ese sentido ha sido muy fácil. Yo diría respecto a eso que también ha sido el descubrimiento de decir, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pararnos a pensar y decir, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo esto las entidades del tercer sector, ¿no? O sea, llegar a esa reflexión que ha sido muy interesante. Digamos que lo que propone la Agenda 2030, ese potencial transformador, bueno, pues está en el ADN del sector. El sector busca la transformación social y, bueno, es nuestro ADN. El lema de la agenda, no dejar a nadie atrás, bueno, creo que tiene mucho que ver con el día a día de las entidades, con el no dejar a nadie atrás, en todas las acciones diferentes que hacen las entidades y las redes, desde la defensa de derechos, desde el apoyo a las personas.
y bueno, pues múltiples entidades que hacen en ese sentido. Luego me preguntabas qué ha supuesto para nuestra red Salud Mental Euskadi. Bueno, pues ha supuesto un acercamiento, una reflexión. Nosotros habíamos tenido previamente un pequeño acercamiento desde el ámbito estatal, pero bueno, pues ahora es pararte, pensar y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo en relación con los objetivos de desarrollo sostenible? Y bueno, pues parece que no haces nada y te pones a pensar, lo plasmas en el papel y descubres cuántas cosas estamos haciendo, ¿no? Que estamos contribuyendo en los objetivos de desarrollo sostenible, y luego a nosotros nos ha supuesto también en la red una reflexión y bueno, pues con idea de avanzar en este tema, de hacer una planificación, de formación de toda la red y de alinearnos con los objetivos, porque tiene mucho que ver con lo que hacemos en el día a día. Eso sería más o menos resumido. Qué ricasco, María José. Carlos, vaya por ti. Mira, antes de entrar también a cuestiones concretas del documento, quería algún aporte o que nos contaras alguna valoración del proceso de implementación de la Agenda 2030 en Euskadi. Hay muchos esfuerzos por parte de gobierno, instituciones, agentes sociales en impulsar la implementación de la agenda. Desde Saren Sarea, ¿cómo se valora estos esfuerzos? Bueno, Egunon, Denori. Como dices, hay muchas iniciativas y lo primero que deberíamos hacer es felicitarnos porque efectivamente hay tantas iniciativas relacionadas con los ODS, tanto a nivel de las administraciones públicas como en el ámbito económico-empresarial, en el ámbito universitario educativo, en el de la iniciativa social, entre ellas también pues, nuestro sector. Es evidente que, como en otras dinámicas, pues la sociedad vasca es dinámica en ese sentido. Y repito que eso es importante, pero con ser cierto esto, yo creo que tenemos que tener en cuenta 3 elementos que son importantes. Primero, la agenda sigue siendo muy poco conocida por el conjunto de la ciudadanía vasca. En segundo lugar, creemos que no están incorporados operativamente y suficientemente esos objetivos en las agendas y en las prácticas de los agentes sociales. Y en tercer lugar, quizás esta agenda se presenta de una forma demasiado generalista, podríamos decir incluso buenista, y tal vez no seamos conscientes del verdadero alcance que su desarrollo podría tener en la necesaria transformación y modificación de las actuales políticas públicas y también de los propios comportamientos de los agentes sociales y de la ciudadanía. Yo creo que no somos conscientes de ese alcance, ¿no? En ese sentido, bueno, pues consideramos que es importantísimo trabajar en la difusión y en la sensibilización y sobre todo en la incorporación efectiva de esa agenda con indicadores precisos, como señalaba también Soraya, que nos marquen las transformaciones que necesariamente tenemos que emprender como sociedad a nivel económico, político, social y cultural. Son muchas iniciativas, pero también hemos de reconocer que están desconectadas en la mayoría de los casos o muchas veces están desconectadas entre sí. Creemos que debemos promover espacios respetando la diversidad y la pluralidad de colaboración, de compartir proyectos y avanzar en el desarrollo de esos objetivos, porque una agenda de estas características solo es posible desarrollarse desde una amplia participación ciudadana y desde un concurso real de todos los actores sociales. Más allá de la adhesión hace falta compromisos y hemos de reconocer que nos encontramos ante el típico documento que es más fácil adherirse que comprometerse. Y hay que recordar el fracaso de la agenda del milenio, la anterior, la precedente a esta agenda, ¿verdad? Es muy fácil adherirse a declaraciones. Probablemente, además, podríamos criticar que muchos gobiernos, muchas instituciones económicas, internacionales, etcétera, que se han adherido a esta carta, a estos ODS, muchas veces son responsables de su no cumplimiento o que ponen a veces zancadillas en su desarrollo. En ese sentido, necesitamos compromiso, necesitamos movilizar a la ciudadanía y, como señalaba Soraya también, no solo que los ciudadanos, las ciudadanas, sus organizaciones sociales puedan promover propuestas, puedan presentar reivindicaciones, sino que tengan la capacidad de incidir realmente y efectivamente en el desarrollo de las políticas públicas, porque eso es la participación ciudadana. La participación ciudadana no solo es reivindicar o reclamar, sino es tener capacidad de agencia, capacidad de transformación de las políticas públicas.
En ese sentido, saludamos, como no, muy positivamente que el Gobierno vasco haya asumido la incorporación de esta agenda en su programa de prioridades. Es algo que es muy positivo. Y también que haya puesto en marcha este año el Foro Multiagente de Transición Social y Agenda 2030, en la que participamos, como no podía ser de otra forma, activamente. Lo reconocemos muy positivamente, insisto, pero hemos de señalar que echamos de menos la articulación de procesos y foros que sean más consistentes y más participativos. Echamos de menos que se sumen la diversidad de actores que operan en el conjunto de la sociedad vasca y echamos de menos que se planteen metas más ambiciosas y comprometidas con los retos que la propia agenda nos plantea. Y en ese sentido esperamos que el foro, que tiene muy poca vida todavía, pues logre superar esos déficits y esas limitaciones que hemos observado desde el principio que tiene en relación a esos elementos que digo de la participación y de la ambición en cuanto a su desarrollo, ¿no? Y para terminar, sí queríamos llamar la atención sobre algo que también ha dicho Soraya, ¿no? Que es la importancia del enfoque de la coherencia de políticas. Obviamente la coherencia de políticas es que seamos coherentes, ¿verdad?, con lo que plantean los objetivos del desarrollo sostenible, pero hablamos, y esto sí nos interesa puntualizar, que hablamos de coherencia de políticas interna y externamente. Porque nos podemos encontrar con políticas internas que sean contradictorias entre sí, o si no contradictorias, que no siempre ayuden a su desarrollo, como pasa a menudo entre las políticas sociales y otro tipo de políticas económicas, de fiscalidad, etcétera. Pero también tienen que ser nuestras políticas coherentes externamente. No vaya a ser que hagamos grandes proyectos y programas de cooperación para el desarrollo y, sin embargo, nuestras políticas de acción exterior, nuestras políticas de internacionalización de las empresas sean incoherentes con esas políticas de desarrollo. En resumen, necesitamos mayor sensibilización social, necesitamos espacios más amplios y efectivos de participación social y ciudadana, necesitamos más ambición política, necesitamos ese compromiso operativo, en definitiva, con el desarrollo de políticas públicas que sean coherentes tanto al interno como al exterior de nuestra sociedad. Que recalco, todo lo que necesitamos. Arantxa, Carlos ya apunta algunas cosas sobre la oportunidad que abre el momento, la necesidad de espacios de participación. En el documento, y ahora sí ya entro a cuestiones concretas que veis que yo sí he podido leerlo, vosotras no, se habla del tercer sector como aliado en el logro de los ODS y decís textual que este se erige como un agente articulado de referencia para el impulso del contrato social Agenda 2030 en Euskadi. Háblanos tú, por favor, de cuál es el papel que está teniendo el tercer sector en la implementación de la agenda. Eskerrik asko, Arantxa. El tercer sector lleva mucho tiempo teniendo un papel clave en la perspectiva más social, evidentemente, de la Agenda 2030. Lo ha mencionado María José, lo hemos mencionado varias veces. La agenda se construye con el lema de no dejar a nadie atrás. Y ese enfoque de derechos es el enfoque que se trabaja desde el tercer sector social. Desde las entidades que trabajamos en el tercer sector social tenemos un conocimiento exhaustivo y profundo de las realidades, de las muchas y diversas realidades que ocurren en nuestro territorio y que ocurren fuera de nuestro territorio y que es en torno a las cuales y hacia las cuales se construye la agenda. El símil es muy sencillo. No nos valdría sacar una buena nota como territorio si todavía tenemos colectivos, personas que no tienen un acceso a una vida digna, a unos servicios dignos y a un proyecto de vida digno. Ese es el titular. Si suspende alguien de la clase, hemos suspendido todos y todas. Y es el tercer sector social quien tiene el conocimiento profundo y exhaustivo de esas realidades que desde las diversidades de género, de edad, de lugar de residencia y de origen, de diversidad funcional, emocional, intelectual, desde la etnia, la religión, todas esas diversidades que además se solapan y construyen vulneraciones repetidas, es desde donde tenemos que empezar a avanzar y es donde tenemos que construir un proyecto de transformación social real. Y eso somos las entidades del tercer sector. Casi 4.000 organizaciones, lo hemos dicho varias veces, sí, pero tenemos que poner los números. Casi 4.000 organizaciones
más de 150.000 personas participando en los procesos que ponemos en marcha. Somos una parte muy representativa de esa ciudadanía y además con esa mirada de la ciudadanía que más necesita, donde más se tiene que poner el foco. Y es desde ahí donde venimos mucho tiempo trabajando y hacia dónde vamos. En clave Agenda 2030, bueno, el proceso no lo estamos iniciando, lo estamos consolidando ahora con ese lenguaje común, con ese proceso de reflexión compartida y también de coherencia, ¿no? También desde Saren Sarea también avanzamos en ese proceso de coherencia interna para que los espacios en los que participamos, para que las herramientas que desarrollamos, para que los mensajes que transmitimos a la interna de nuestras organizaciones y también a la externa sean coherentes y sean articulados con la Agenda 2030. A partir de ahí, esa transformación de lo local, desde Euskadi, en consonancia con otros territorios, entendiendo que lo que ocurre aquí se repite en otros territorios, que lo que ocurre aquí en muchas ocasiones genera desigualdades en otros territorios y tenemos que tener eso en cuenta en nuestro modelo y hacer ese proceso de reconstruirnos como sociedad mirándonos muy adentro y también mirando muy afuera. Es que ricasco, Arantxa. Has mencionado la ciudadanía, luego te voy a preguntar también sobre eso. Y vuelvo contigo, Carlos, con una cosa ya del documento, y además, Arantxa, acabas de decirlo, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta las repercusiones que tiene nuestro modelo, ¿no? En el documento habláis de que se pone de manifiesto la necesidad urgente de un cambio de modelo económico que realmente genere cambios profundos en la forma de hacer y de gobernar. A mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención, que más me ha gustado. Y te quería preguntar desde dónde y con qué expectativa plasmáis en vuestro posicionamiento esta petición, la petición de que la agenda ha de ser palanca de cambio del modelo económico. Sí, bueno, justo ahora en el 2022 se cumplen 50 años del famoso informe del Club de Roma que encargó Naciones Unidas en 1972 al MIT y que sus autores y autoras titularon Los límites del crecimiento. Hace 50 años, quizás es el primer documento de carácter institucional adoptado por Naciones Unidas y con el respaldo de la academia, del sector académico, que plantea por primera vez que nuestro sistema en general, pero en particular nuestro sistema económico, capitalista, y tomarle por su nombre, tiene una serie de límites, una serie de límites que es necesario abordar. Bueno, Denis Midius, que fue uno de los autores de este informe, hace 10 años, cuando se cumplían 40 de la celebración de la publicación de este informe, señalaba: es demasiado tarde para el desarrollo sostenible. Hay que prepararse para los golpes y construir urgentemente pequeños sistemas resilientes. No quiero poner un toque pesimista, pero sí realista. Esos límites de los que hablaba aquel informe han sido ya traspasados y en algunos no hay vuelta atrás. Y muchas de las situaciones, de los conflictos que estamos viviendo recientemente son síntomas. No solo son conflictos, no solo son pandemias, son síntomas también de haber alcanzado esos límites que señalaba ese informe. Y debemos construir el futuro desde esa realidad. Como se suele decir, o como dice la comunidad científica, no sabemos cuándo va a llevar ese colapso, si es dentro de 20, 30, 40, 50 o 100 años. Pero lo importante es saber que va a llegar y cómo vamos a enfrentar y cómo nos preparamos para ese colapso. En ese sentido, creemos que tenemos que ser plenamente conscientes de la coyuntura crítica que el planeta, en todos los sentidos, está viviendo y que esa coyuntura tan crítica tiene que ver con el desarrollo de un sistema económico capitalista que es insostenible ambientalmente, lo miremos por donde lo miremos, es creador intrínseco de desigualdades y pobreza, es generador de violencia y conflictos y está fuera del control democrático de las personas, de la ciudadanía, de las organizaciones y en muchos casos de los propios gobiernos. Hay un amigo, catalán Jordi García, del Movimiento de la Economía Solidaria, que añade una quinta característica que me parece muy importante. Dice, además es un sistema que ni siquiera hace sentirse feliz a las finas capas de la población que se benefician o que nos beneficiamos, deberíamos decir, de él. Ni siquiera es capaz
de hacernos feliz. Y aprovecho para saludar a las compañeras de la taula del tercer sector de Cataluña que están por ahí. Un modelo que además no solo es económico, Arantxa, es un modelo social, cultural, político, o sea, la economía ha impregnado totalmente el resto de las esferas. Entonces, en ese sentido, el tercer sector social, junto con otros movimientos sociales, compartimos esa necesidad de promover un cambio en profundidad del actual modelo económico, social y político, y queremos situar esos retos ecosociales en el centro de la estrategia de promoción de la buena vida o del bienestar, como queráis llamar, de todas las personas en cualquier lugar del planeta. Seamos honestos y honestas, la consecución de estos objetivos del desarrollo sostenible, por limitados incluso que a algunas personas y a algunas instituciones les parezcan, solo va a ser posible si alcanzamos transformaciones profundas y radicales. Si no, no los vamos a conseguir. Y creo que hay que practicar la honestidad, tanto política como social, como ciudadana. Entonces, por eso sí consideramos, Arantxa, que la agenda debe ser una palanca de cambio, pero es que lo tiene que ser porque solo desde la transformación del modelo es posible conseguir los objetivos de dicha agenda. En ese sentido, proponemos impulsar una economía que está al servicio de la sostenibilidad de la vida, que es un término que tomamos prestado los movimientos de las economías feministas y ecológicas. Una economía que trabaje para la satisfacción de las necesidades de todas las personas en cualquier lugar del planeta, siendo capaz de mantener la capacidad de reproducción, de sostenimiento de su mundo natural y social, y por lo tanto colocando irremediablemente, y eso no ocurre en la actualidad, la producción y el mercado al servicio de las personas, de las comunidades y del medio ambiente. Obviamente somos conscientes de la magnitud de este anhelo y no digamos de esta tarea, pero solo, y digámoslo claro, solo una economía ecológica y social, equitativa y feminista, democrática, inclusiva y solidaria, será capaz de sostener la vida en el presente, lo estamos viendo ya, y por supuesto será capaz de sostener la vida en el futuro con nuestras generaciones venideras. Por lo tanto, se trata, entendemos, de impulsar cambios profundos en nuestro sistema productivo, de financiación, de comercialización, de consumo. Y en todos esos ámbitos existen alternativas, existen propuestas en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación y en el ámbito de las organizaciones y los movimientos sociales, también del tercer sector social. Propuestas que incorporar, como decíamos, a las políticas públicas, al propio comportamiento de los actores económicos sociales y también de incorporar a esos valores que impregnan también la cultura de la sociedad. Lo tienes claro. Y a nosotras también. Vuelvo contigo, Arantxa, porque me he quedado ahí pendiente con lo de con el tema de la participación de la ciudadanía y en la necesidad de estos cambios profundos que nos dice Carlos. También instáis en el documento a la sociedad civil a tomar parte en la búsqueda de estas metas, se insta desde el tercer sector. Cuéntanos, tú que además tú tienes manejado, ¿de qué manera podemos, la sociedad vasca, cada una de nosotras, ser protagonistas de este cambio? Yo creo que eso es lo que siempre echamos en falta, en cualquier diagnóstico, en cualquier plan, en cualquier estrategia de Agenda 2030, decimos, no llegamos a la ciudadanía. Cuando hablamos de la transformación social, en realidad de lo que estamos hablando es la transformación de todas las unidades que conforman la sociedad, o sea, las personas de esa sociedad. Y tenemos un largo camino por delante. No creemos que sea ni necesario, ni bueno, ni relevante adoctrinar a la sociedad en la Agenda 2030, ni que se aprendan los ODS del Rosco, que para eso ya estamos algunas personas que hemos decidido estar ahí y algunas organizaciones. Es mucho más importante generar esa reflexión y ese compromiso en la ciudadanía en torno a los fundamentos, los valores y los principios de la agenda. Los fundamentos de derechos humanos, de igualdad de género, de desarrollo sostenible desde la perspectiva medioambiental y nuestra relación con la naturaleza, del modelo de consumo, que es uno de los grandes motores de las amenazas que el modelo de producción genera. ¿Cómo trasladamos eso en los espacios
sociales, en los espacios medioambientales, cómo llegamos a la ciudadanía. Es muy complicado y además tenemos retos preocupantes por delante porque hemos tenido mucho tiempo la sensación que tenemos una ciudadanía como muy neutra en torno a los temas relacionados con el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Pero cada vez hay más factores o más sectores que van desneutralizándose y van siendo contrarios, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y ante lo que tenemos que estar muy vigilantes. Y para ello tenemos que ver, hay una meta que nos lo propone, lo bueno es que la propia agenda identifica herramientas. La meta 4.7 nos habla de cómo generar ese compromiso ciudadano, actitud ciudadana, no solo de sensibilización, sino de cambio y transformación individual, en la que el objetivo, ¿cómo llegar a ello? Bueno, decidiendo que es una prioridad, decidiendo que desde las instituciones públicas, los sociales y todos los agentes sociales queremos trasladar a la ciudadanía mensajes concretos y claros de lo que es el desarrollo sostenible y el impacto que tiene. Hace unos cuantos años, cuando empezaba la agenda, hablábamos con el Ararteko y le decía, no, la agenda es las prioridades de la ciudadanía. Me dice, no. Las prioridades de empleo, educación, trabajo son las prioridades de la ciudadanía. Igualdad de género, lucha contra las desigualdades, lucha contra la pobreza, protección del medio ambiente, eso es el 2.0. Bueno, pues es que tenemos que empezar a pensar en cómo construimos una ciudadanía 2.0, que cambie sus actitudes individuales y que también se comprometa en esa construcción de un espacio político, de un posicionamiento político a favor que demande y apoye esas políticas públicas y también iniciativas privadas que sean coherentes con la agenda, de forma que también las personas seamos coherentes, porque yo creo que un ejercicio individual de coherencia íbamos a suspender prácticamente todas y todos. Bueno, igual con 0 no, pero iba a ser difícil, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a diseñar estrategias específicas de qué mensajes llegamos a la ciudadanía, intentando evitar el catastrofismo, porque si no al final lo que hacemos es un bloqueo, pero sí con estos procesos de coherencia de lo que se hace en lo público, de lo privado y lo social, mostrar que esta es una apuesta real, un contrato social real, y que eso también requiere pues, que individualmente hagamos una reflexión profunda y una transformación profunda. Es que ricasco. María José, que te tengo ahí, no creas que te voy a dejar, pero espera, un momentito antes, comentaros a todas, en estas primeras preguntas tienen que ver con una primera parte del documento que tiene que ver con el posicionamiento del tercer sector, y después ha habido, que lo ha comentado ya Soraya también, en este proceso de reflexión se han vinculado las actividades, lo que ya estáis haciendo, las entidades y redes de Sarén, Sarea, se han cotejado o vinculado con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos. En este proceso, decía ella, hay aproximadamente 400 acciones o contribuciones, ¿no? Repartidas mayoritariamente en 7 de los objetivos que tienen que ver con los ejes de persona y prosperidad. De alguna manera se está diciendo también que son objetivos y ejes esenciales para el tercer sector, y también se han identificado medidas también numerosas para esos objetivos. Vale, ahora lo que quisiera, hago un poco este corte para situaros también a vosotras en dónde estamos, es no voy a hacerles contar las 400 porque todas tenemos esto, además algo tendréis que poder ver nuevo en el documento. Pero sí queríamos, pues bueno, dentro de los minutos que nos quedan, comentar esas contribuciones y esas medidas para algunos de los objetivos más importantes o que cuentan con especial mimo por parte de las entidades del tercer sector social de Euskadi. Y no podía ser de otra manera, y esto no ha sido casual, o sea, que se ha visto que hay un trabajo de fondo de todas las entidades en donde hay mucha contribución en el objetivo, en el ODS número 5, que persigue lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. María José, que te tenía ahí esto, cuéntanos tú. Bueno, la Agenda 2030 pone un enfoque especial en conseguir la igualdad de género.
Entonces, desde este objetivo lo que se persigue es precisamente la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas y eliminar las diferentes formas de discriminación que hay y violencia hacia las mujeres y niñas, en reconocimiento del cuidado y del trabajo doméstico no remunerado y bueno, pues todas las acciones que tienen que ver, que hay varias metas que tienen que ver con la consecución de la igualdad. Yo voy a ir un poco a lo concreto, a lo concreto, que es un poco lo que ha salido en el documento. Como decía Arantxa, efectivamente es un eje, este objetivo transversal para el sector de muy alta importancia y en el que el sector tiene una contribución muy importante en diversas cuestiones que, bueno, pues hay un montón, yo las he agrupado en acciones que hacemos, muchas de ellas en colaboración con las administraciones públicas, por ejemplo, temas de campañas de sensibilización, de estudios, de denuncias sobre la situación de determinadas mujeres, la incorporación de la perspectiva feminista en la intervención, cuando intervenimos con las personas, el empoderamiento de mujeres, programas que ayudan al empoderamiento de mujeres, esto desde el ámbito local de Euskadi, que prácticamente todas las entidades, cada una desde su ámbito, está trabajando en esa línea, pero también hacia afuera con programas de cooperación en países del sur, donde también pues, hay una intervención de programas que buscan el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y luego también en este sentido decir pues que bueno, pues las entidades tienen planes de formación, promoción de la reorganización social de los cuidados de manera justa y equitativa y bueno, pues acciones de incidencia política que es un poco el cometido, ¿no? También nuestro. Y digamos que en resumen serían esas las contribuciones más importantes que hay, por agruparlas, ¿no? Por no leer todas. Y luego respecto a las demandas, porque lo que hemos hecho en el documento es poner la contribución del sector y lo que el sector de alguna manera pide con relación a los objetivos de desarrollo. En este objetivo 5 también han salido muchas demandas. Yo las he agrupado por simplificar en que todas las políticas públicas tengan un enfoque transversal y de empoderamiento de las mujeres y niñas en todas las políticas que se aplican. Luego, desarrollo de estrategias para la eliminación de la discriminación múltiple que sufren las mujeres, pues por ejemplo, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes en situación de pobreza y exclusión y bueno, otras circunstancias discriminatorias. Las políticas de prevención de la violencia machista en mujeres y especialmente en mujeres que sufren esta múltiple discriminación, que ahí es donde tenemos que poner también ese enfoque. Y bueno, yo creo que resumiría así, lo he tratado de resumir, pues porque claro, en este objetivo en concreto pues hay muchas acciones del sector y hay también muchas demandas, pero creo que con esto queda más o menos claro lo que son nuestros planteamientos. Qué ricasco, María José. Arantxa, ¿nos podrías hacer también un resumencillo, como ha hecho María José, respecto al objetivo 1, que es también uno de los prioritarios para Sarén Sarea, que bueno, para quien no se los trae estudiados, os digo, es el que persigue poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo? Resumen, spoiler o teaser, pero habrá que luego leer el documento completo. Bueno, el ODS 1 es evidentemente uno de los focos de trabajo de Sarén Sarea, de muchas de las redes en Euskadi y fuera, y un resumen de nuestras contribuciones o desde dónde aportamos, por un lado desde el conocimiento, ¿no? Lo comentaba un poco también antes, el análisis, investigación de las realidades, de las causas de esas realidades de vulneraciones y detectar qué necesidades básicas no tienen cubiertas las personas en torno al acceso a sus derechos. Derechos desde la perspectiva de la infancia, familias con hijos e hijas, mujeres con discriminación múltiple, personas afectadas por condiciones de exclusión, discapacidad, dependencia, desprotección, lugar de origen y muchos otros factores que al final lo que conllevan es que estas personas no puedan tener un acceso digno, libre a todos sus derechos. En concreto, aparte de esa parte también, ¿no?
generar conocimiento, divulgar ese conocimiento, llegar a la ciudadanía y darlo a conocer y también incorporarlo en los procesos de políticas públicas, seguimiento legislativo, ¿no? Eso es un poco la parte más de conocimiento, sensibilización, incidencia, pero también tenemos acción propia a la hora de proyectos de inserción laboral, proyectos en países del sur, comercio justo, economías comunitarias, sobre todo cuando hablamos desde aquí, mucho desde la parte de acceso a servicios, a financiación y a empleo, que estos colectivos con sus discriminaciones múltiples tienen esas limitaciones a la hora de poder tener un proyecto de vida sólido y acompañado, ¿no? Entonces, esa es un poco desde dónde contribuimos, un resumen muy resumido. ¿Qué demandamos? Demandamos pues, de forma genérica el reconocimiento de los derechos de toda la ciudadanía para poder desarrollar su proyecto de vida con dignidad a través de políticas públicas coherentes, integradas, transversales, consensuadas, con recursos y que redunden especialmente redunden en estos colectivos especialmente vulnerados y afectados por las discriminaciones múltiples. Planes integrales contra la pobreza, planes de empleo, de vivienda, salarios, pensiones y prestaciones que sean dignas y acordes con las realidades de estas personas, servicios sociales que den respuesta a las realidades específicas y, una vez más, con esta mirada desde Euskadi hacia fuera. Somos parte de una comunidad global con una responsabilidad global y una capacidad de acción también fuera de nuestro territorio. Y para ello, seguir profundizando y avanzando en los espacios de participación, de escucha, de co-creación y ese consenso de prioridades, ¿no?, que la agenda nos pone sobre la mesa, nos ofrece y que es un proceso de construcción. Es que ricasco. Ejercicio de resumen intenso. Carlos, a ti te tengo el San Benito de lo económico y no te libras. Quiero preguntarte por el objetivo 8, que cuenta, yo creo que concentra un montón de actuaciones del tercer sector que realmente son transformadoras y están aportando muchísimo y tienen gran capacidad de impulso y de poner, ¿cómo era? De poner el cazo atado a la cintura, ¿no? Entonces, este objetivo es que es el que persigue promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos. Ahí es nada, ¿verdad? Como el resto. Bueno, de entrada, podríamos ser constructivamente críticos con el propio enunciado, ¿no?, que sigue señalando el crecimiento como objetivo, contradictoriamente con otros documentos, por cierto, de Naciones Unidas. Y hay que volver a insistir, el actual modelo de crecimiento de la producción, de la comercialización y del consumo es insostenible ambiental y socialmente y es incompatible con la sostenibilidad de la vida, como comentábamos antes. Más allá de esa crítica al enunciado del crecimiento, estamos hablando, pues efectivamente, de una economía más inclusiva y sostenible y de la generación de oportunidades de empleo y trabajo decentes, ¿no? Y en ese sentido, pues yo también he resumido, como mis compañeras, lo que yo creo que son las grandes aportaciones en este ámbito que estamos haciendo desde el tercer sector, quizás en 3 ámbitos, ¿no? El primero es el ámbito del empleo inclusivo y equitativo. Creo que estamos promoviendo muchas veces con el concurso y con la colaboración de las instituciones públicas, en otros casos también de forma autónoma, estamos promoviendo la formación, el acompañamiento, la orientación y el acceso al empleo en igualdad. Es decir, especialmente para aquellas personas y colectivos con mayor discriminación y que son con quienes trabajan o trabajamos la mayoría de las redes, ¿no?, con mujeres, con personas con cualquier tipo de discapacidad, personas migrantes, jóvenes, personas en situación o riesgo de exclusión social, personas con problemas de salud mental, personas en paro de larga duración, etc. Ahí yo creo que hay una gran contribución y un gran trabajo que estamos haciendo. Un segundo bloque tiene que ver, y no lo decimos muchas veces de esta manera, con el emprendimiento social. Es decir, hacemos economía ya de entrada como tercer sector y los datos que se han dado lo reflejan en números de empleo, en el porcentaje del PIB que eso supone, etcétera. Pero es que además hacemos emprendimiento a través de la formación, la creación
y el acompañamiento de empresas de inserción, de centros especiales de empleo, de cooperativas de iniciativa social y de otras formas asociativas y otras empresas de economía social y solidaria. Todas ellas con un objetivo claro de generar empleo. Empleo decente, empleo inclusivo, empleo equitativo, con nuestras incoherencias, como no, pero es lo que tratamos de hacer. Y hay un tercer bloque que también a veces no lo tenemos mucho en consideración y que tiene que ver con eso que decía antes de las propuestas que existen en el ámbito de las alternativas económicas. Existen propuestas por parte del tercer sector en el ámbito de las finanzas éticas, en el ámbito de las energías renovables, de la agroecología y la soberanía alimentaria, del comercio justo y de la cooperación, o mejor, de la intercooperación para el desarrollo, en el ámbito de la cultura, de la comunicación, de las tecnologías libres, etcétera. Trabajamos y generamos a través de esas iniciativas, a veces modestas, pero cada vez más significativas, generamos esos nuevos modelos económicos que demandamos. Por lo tanto, no solo demandamos, sino que construimos desde abajo y desde la ciudadanía. También desde esta perspectiva podríamos resumir pues, cuáles son esas demandas y propuestas, que si son demandas y propuestas, lo son porque creemos que están todavía insuficientemente recogidas en el conjunto de las políticas públicas, en el conjunto de los comportamientos sociales, tanto del ámbito empresarial como de nuestras propias organizaciones, y en el conjunto, como decíamos, de los valores y de los comportamientos cotidianos de la ciudadanía. Las resumimos en 5. Estamos hablando de economía, insisto. La primera, hablemos de lo que hablemos, y lo ha señalado ya Aran, es garantizar a todas las personas los recursos necesarios básicos para cubrir sus necesidades y para desarrollar sus proyectos de vida. Toda persona tiene derecho en nuestra sociedad a desarrollar su proyecto de vida. Y eso hay que garantizarlo, o bien a través del acceso a un empleo digno, decente y suficiente. No lo olvidemos, tiene que ser un empleo digno, suficiente y decente para todas las personas, sean quien sean, o bien a través de aquellas prestaciones económicas públicas, como la renta de garantía de ingresos u otras prestaciones existentes. Y ahí debemos preguntarnos, nuestro trabajo como tercer sector, que he dicho yo que hacemos muchísimo trabajo, pero también la existencia de la herramienta pública que es Lanbide, ¿está contribuyendo o no? Es la vara de medición. ¿Está contribuyendo o no a ser el acceso al empleo digno, equitativo y suficiente para poder desarrollar proyectos de vida? Y debemos preguntarnos pues, por el proyecto que se presentó ayer de ley, ¿no? De la renta de garantía de ingresos y de inclusión social. ¿Contribuye o no a paliar esas necesidades? No solo hay que reducir la pobreza, habría que hablar también de reducir las desigualdades, porque como dicen los informes de la ONU, cada vez puede haber más personas que vivan con $1,5 o $2 al día, pero si existen desigualdades, el acceso a cubrir las necesidades básicas resulta insostenible. En segundo lugar, promover programas y regulaciones que garanticen la igualdad de acceso al empleo, así como las mismas condiciones laborales y salariales para todas las personas y en especial a esos colectivos más discriminados actualmente que hemos señalado antes. En tercer lugar, creemos que se pueden desarrollar diferentes y amplias políticas públicas que redunden en la generación de empleo inclusivo y de calidad, así como en el refuerzo y el mantenimiento de esas iniciativas económicas alternativas. Estamos hablando de políticas de compra pública responsable, del desarrollo de herramientas financieras adaptadas a este tipo de iniciativas, de incentivos fiscales para estas propuestas, de promoción de estrategias integrales de empleo y desarrollo local, etcétera. En cuarto, y voy acabando, pues impulsar ese emprendimiento social e incentivar el desarrollo de esas iniciativas económicas comprometidas con las necesidades básicas de la población, comprometidas con el bien común, con la sostenibilidad económica, con la inclusión, etcétera. Y también desarrollar organizaciones empresariales y también sociales que promuevan la participación, la equidad, la redistribución de beneficios, las condiciones laborales justas y sostenibles. Es decir, todo aquello que pedimos al sistema, que nunca acertamos a saber muy bien qué es, que nos lo pidamos también a las organizaciones, tanto empresariales como
sociales. Bueno, de alguna forma, pues estas serían las propuestas que hacemos en el ámbito de la economía, añadiendo esa coletilla que ya hemos reiterado de que una economía solo podrá ser sostenible si respeta el hecho de que somos seres interdependientes y seres ecodependientes, tanto con el medio en el que desarrollamos como con las personas con las que convivimos cercana o lejanamente. Gracias, Carlos. Venga, María José, vamos con un resumen del número 3, ese que persigue garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. Sí, bueno, pues este objetivo también, la contribución que hace el sector a este objetivo es también importante. Recordemos que habla de una vida sana y promover el bienestar de todas las personas y a todas las edades. ¿Qué hace el tercer sector? Pues el tercer sector en parte está atendiendo a personas, tiene el cuidado de la salud y el bienestar de todas las personas, con lo cual es muy importante para el bienestar y para lograr una adecuada salud física y mental de las personas. ¿Qué más contribuimos? ¿Cómo contribuimos el sector? Pues contribuimos de muchas maneras. Aquí también las entidades y desde proyectos de cooperación que están implementados en países del sur sobre salud, desde reivindicación del derecho a la salud en condiciones de igualdad, desde programas de promoción de la soledad no deseada, la permanencia en el entorno comunitario y promoción del envejecimiento satisfactorio, los programas de ocio que tienen las entidades que contribuyen al bienestar, el cuidado de las familias cuidadoras, en la búsqueda de ese bienestar por una parte del cuidado y del autocuidado de las personas. Bueno, colaboramos también, contribuimos al sistema con servicios de atención temprana, con programas de apoyo psicológico, con iniciativas para la sensibilización y accesibilidad universal en los servicios de salud, con programas para favorecer una sexualidad saludable y responsable. En fin, tenemos una cantidad de acciones y de contribuciones al sistema y luego, bueno, pues puede haber redes específicas, como es el caso, por ejemplo, de la nuestra, que específicamente atiende a temas de salud mental, pero en general todas las entidades están atendiendo a ese bienestar de las personas, están contribuyendo a la salud y tienen programas que favorecen ese bienestar de las personas, que bueno, pues es un objetivo que es muy importante, ¿no? para el sector también. Y luego, respecto a las demandas que hacemos, bueno, pues las demandas van desde diversa índole, ¿no? Desde impulsar una salud pública potenciando la coordinación sociosanitaria educativa con participación del tercer sector en este ámbito, el desarrollo de un plan para abordar las desigualdades en salud, garantizar la accesibilidad universal de las instalaciones y servicios sanitarios, que todavía hoy en día tenemos que solicitar eso en las agendas. Luego también garantizar también la salud mental para todas las personas y apoyar la vida independiente, poner medios en la prevención en todos los ámbitos y en especial en los ámbitos infantil y juvenil como prevención de problemas de salud, tanto física como mental, la prevención de abusos y maltrato, ¿no? Que luego va a generar un malestar, un problema de salud, la promoción del deporte y la cultura en igualdad de oportunidades para personas que tienen más difícil acceso, favorecer el impulso de redes de apoyo mutuo en la organización comunitaria de determinadas necesidades de cuidados. Y bueno, pues hay un sinfín de ellas. También pues aplicar el sistema de renta familiar estandarizada en el copago sanitario. Bueno, como podéis ver, hay unas demandas que están ya previamente en el sector, que ya previamente las tenemos incorporadas y que vemos que la oportunidad de la agenda
2030 de poner en marcha, ¿no? Estas demandas. Y luego también quería decir que antes se me ha olvidado una cosa cuando he dicho qué papel tenemos o cómo nos hemos planteado. También un planteamiento importante es el papel de vigilancia del tercer sector de las políticas públicas, ¿no? Que es nuestro deber como tercer sector, insistir y demás. Pues bueno, también eso es una función que tendremos en todos los objetivos y en este también. Y nada más, porque son muchas y por resumir un poco. Gracias, María José. Estamos un poquito fuera de tiempo. Nos animamos nos dejáis 2 minutos para el último que teníamos preparado, que estábamos ahí, Arantxa, y decimos, va a dar tiempo, no va a dar tiempo, lo junto con el otro, no va a dar tiempo. Entonces, bueno, pues como le quiero preguntar por el número 10, que resumas muy, muy resumido, que es el 10, es el que tiene que ver con el que busca reducir la desigualdad en los países y entre ellos. En realidad el 10 va muy de la mano del 1, va muy de la mano del 8, no es transversal, pero tiene un enfoque muy transversal, así que podemos recapitular lo que habíamos hablado en los anteriores y añadir algunos elementos más. Desde Sarén Sarea, ¿en qué contribuimos? Trabajamos para eliminar cualquier tipo de ley, política o práctica discriminatoria. Es una parte fundamental de cómo a través del empleo público, la accesibilidad, los permisos, los planes de igualdad, se tienen que eliminar todo tipo de práctica discriminatoria que sistematiza e institucionaliza las discriminaciones y por ende replica las desigualdades. Ejemplos concretos: promover el derecho a la vida independiente, promover la interculturalidad, la cohesión social, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo. Volvemos ahora también a la ciudadanía. Proyectos de cooperación internacional que luchan por las desigualdades en países del sur y seguir generando conocimiento, investigaciones y estudios que identifiquen cuáles son las realidades de esas discriminaciones y esas desigualdades en nuestro ámbito de acción, sea en Euskadi, sea fuera. ¿Qué proponemos? ¿Qué demandas? ¿Qué necesitamos para seguir avanzando en esta lucha contra las desigualdades? Cambios legislativos orientados a la fiscalidad más justa y redistributiva. Y no solo esos cambios, sino también programas que sensibilicen a la ciudadanía y a la población de la necesidad de políticas fiscales redistributivas para esa lucha contra las desigualdades. Impulsar el derecho a la vida independiente, generar espacios de participación real en la construcción de políticas públicas, luchar contra los estigmas de todas las diversidades que nos encontramos y que continúan con esas desigualdades estructurales. Proyectos de cooperación internacional que luchan contra esa pobreza y que también fomentan prácticas de economía social y solidaria como modelos también de generación de riqueza para las personas más excluidas. Lo has conseguido. Llamando a Miriam que vaya despertando. Estoy por aquí. Ya sé que os quedaría mucho por contar porque aún queda mucho por pintar, pero bueno, yo por despedirles, agradeceros a vosotras la atención, invitaros a consultar el documento completo una vez que esté por ahí, agradeceros a Arantxa, María José y Carlos el traernos esta de viva voz, y yo particularmente agradecer a Sarén Sarea la invitación a ser parte activa de un día tan especial para el sector. Y ahora ya sí, Eskerrik todo asko. tuyo. Hasta luego, bat.